El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es de interés para todas las empresas. Regularmente, cuando nosotros hablamos de filtros de armónicos, como que no nos queda muy claro a qué nos referimos. En este caso, el día de hoy vamos a tratar de explicar un poco lo que son los filtros que nos ayudan a reducir la problemática de los armónicos. Este es un sistema de transmisión. Prácticamente de lo que estamos hablando es de una fuente de alimentación, llámese la energía que viene de Comisión Federal de Electricidad a través de una subestación, o pudiese ser también lo que es una planta generadora. Cuando nosotros tenemos cargas, en este caso en el dibujo nos muestra un variador de velocidad, al convertir corriente alterna a corriente directa, genera una corriente armónica que va desde el equipo que la genera hasta la subestación o hasta el generador. Prácticamente en este punto se regresan esas corrientes a nuestro sistema. Si tengo una subestación, esta corriente puede salir hasta contaminar las líneas de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad. Hoy en día existe una norma provisional que es la IEEE 519. Esta norma provisional rige qué cantidad de porcentaje en THD, que es la unidad de medición de los armónicos, tengo permitido introducir en mi sistema, ¿no? De alguna manera, esta regulación al momento no es una regulación como la que existe para determinar mi factor de potencia o mi demanda máxima, que incluso esta involucra una penalización cuando yo estoy fuera de esa norma. Sin embargo, esta norma sí aplica cuando hay queja. Normalmente, Comisión Federal de Electricidad, si yo rebaso mis niveles de demanda máxima o mis niveles de factor de potencia, sin la necesidad de que haya una queja de un tercero, Comisión puede cobrarnos simplemente a revisar los instrumentos de medición que están en nuestras empresas. Sin embargo, cuando hablamos de la IEEE 519, si los armónicos que yo estoy generando se van con el vecino y el vecino demuestra que efectivamente yo lo estoy contaminando de armónicos, definitivamente al existir una queja de un daño a un tercero, Comisión Federal de Electricidad nos puede penalizar, ¿sí? Es una situación que estamos a expensas de que un tercero no se vea afectado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, necesitamos saber en qué condiciones estamos. Si realmente nosotros estamos cubriendo la norma o no. Y por lo tanto, necesitamos medir. ¿Qué vamos a encontrar al hacer una medición con un instrumento adecuado? En este caso, tendríamos que utilizar un analizador de calidad de energía para poder obtener información sobre nuestro sistema, sobre en qué condiciones nos encontramos. Si ustedes observan, aquí en el analizador se observan dos, valga la redundancia, se observan dos curvas. Una es de voltaje, otra es de corriente. Prácticamente esta imagen la trasladamos de este lado y estamos viendo una forma de onda sinusoidal. Esta forma de onda sinusoidal nos estaría representando la forma de onda del voltaje en mi sistema. Sin embargo, tengo una forma de onda que no es sinusoidal, está distorsionada. Si ustedes observan, la línea azul no cumple con la forma de la línea verde, sino que ya se deformó. Al verla deformada, la forma de onda de corriente, lo primero que puedo yo darme cuenta es que esta onda tiene un pico aquí y luego tiene otro pico aquí. Luego vamos a la parte cero, vamos a la parte negativa y tenemos un pico aquí y otro aquí. Prácticamente se repite. En tal caso, estamos hablando de una forma de onda que contiene armónicos.
Si analizamos un variador de velocidad, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el diagrama eléctrico en la parte de potencia? Vamos a encontrar que existe a la entrada un puente rectificador, es decir, yo siempre alimento con un voltaje en alterna e internamente el dispositivo convierte la corriente alterna a través de estos elementos electrónicos en corriente directa, de tal suerte que tengo en esta línea superior un voltaje positivo y en la línea inferior tengo un voltaje negativo, mismo que me sirve para hacer el proceso dentro del mismo variador. A final de cuentas, el variador convierte este voltaje de corriente directa a corriente alterna nuevamente, manipulando la frecuencia. Esto mismo o algo muy similar vamos a encontrar en el monitor, en el CPU, vamos a encontrarlo en el televisor, vamos a encontrarlo en el cargador del celular, vamos a encontrarlo en la fuente de alimentación de mis lámparas ahorradoras de energía. Prácticamente todo lo que involucre un dispositivo electrónico siempre se va a dar el primer efecto que estamos viendo aquí en el variador. Convertir corriente alterna a corriente directa. Y eso es suficiente para generar corrientes armónicas. La corriente circula a través de los elementos electrónicos, formando en primera instancia el primer pico que estamos observando aquí en la imagen. Después, una vez que ha circulado la corriente por los elementos respectivos, ahora circula por otros elementos. Esto en conjunto con la forma como se está presentando el voltaje de alimentación. Y podemos observar que el segundo pico es creado ya por la circulación entre la fase 1 y la fase 3, y la primera fue entre la fase 1 y la fase 2. No vamos a explicar mucho el efecto electrónico, pero más o menos para darnos una idea, quisimos poner estas gráficas. Realmente, todo lo que esté en un momento dado convirtiendo corriente alterna a corriente directa, siempre vamos a encontrar un contenido armónico. ¿Qué es lo que nos provoca en un momento dado el tener armónicos dentro de nuestras instalaciones? Pues definitivamente vamos a tener problemas porque puede llegar a distorsionarse no solamente la corriente, sino en un momento dado hasta el voltaje. Si yo tengo un gran contenido de armónico en corriente, tengan la certeza que la forma de onda de voltaje se va a distorsionar, es decir, en lugar de que el elemento que nosotros observamos con una pendiente determinada en la forma de onda, nosotros vamos a ver un achatamiento en la misma forma de onda. Voy a regresarme un poquito. Es decir, aquí en este punto en donde nosotros vemos el semiciclo, vemos que hay cierto nivel de voltaje máximo que se conoce como el valor pico de la senoide. Cuando nosotros tenemos un gran contenido de armónico, este valor pico que estamos observando se modifica achatándose, bajando los niveles de voltaje. Y esto provoca problemas en todos los equipos que tengamos conectados. Prácticamente pudiéramos tener problemas en motores que no sean controlados por electrónica, en computadoras, en PLCs, en panel view, vamos, todo lo que tenga que ver con un equipo electrónico que está siendo alimentado por ese voltaje achatado, va a tener problemas, incluyendo los motores que no tienen nada que ver con la electrónica, van a tener problemas, van a tener calentamiento. Entonces, si en todo mi sistema eléctrico yo tengo corrientes armónicas, voy a tener calentamiento en los cables, se me van a disparar interruptores, quizás van a abrir fusibles sin una razón aparente, y más que nada es que todo esto no se tomó en cuenta la corriente armónica. Simplemente quizás se hicieron los cálculos en base a las cargas, y en el momento que yo utilicé equipos que producen armónicos, estas corrientes no fueron contempladas.
Entonces se van a calentar mis cables, se va a calentar mi interruptor, por eso se va a disparar. Van a tener problemas incluso con que va a bajar el factor de potencia. ¿Qué es lo primero que van a hacer ustedes? Van a notar que la penalización por el factor de potencia se presentó. Van a tratar de compensarlo con banco de capacitores y quizás no lo van a lograr. Es más, al aumentar la cantidad de banco de capacitores, van a estar en riesgo de que suceda un fenómeno que se llama resonancia. Esta resonancia puede llegar a provocar un estallido en los bancos de capacitores o en el dispositivo que está creando estos armónicos, el cual está entrando en sintonía con la frecuencia de oscilación de los capacitores y obvio, va a estallar el más débil, se va a dañar el más débil. Entonces son situaciones que tenemos que prever, tenemos que analizar, insisto, para saber en qué condiciones estamos, lo primero que deberíamos hacer es una medición. Si de antemano tenemos información, existen software gratuitos, incluso de Rockwell, que podemos utilizar para llenar toda la información y en un momento dado determinar cuáles son mis niveles de armónicos si no fuera posible hacer las mediciones. Una vez teniendo toda esta información, el propio software me puede indicar en qué niveles ando en armónicos y por consiguiente buscar una alternativa de solución, ¿no? Cabe mencionar que cuando yo no hago este tipo de revisión, pues ahora sí que estoy condenado a tener los problemas que hemos estado mencionando, ¿no? Y muchas veces esos problemas son tan frecuentes que ya los hacemos como que si fueran parte de nuestro proceso. Oye, fíjate que cada cierto periodo se me dañan mis panel view, o cada cierto periodo se daña mi PLC, o de repente tengo muchos crap, la maquinaria empezó a funcionar mal desde que ese equipo está encendido, ¿no? De aquí en que encuentro todas estas relaciones de los efectos que están sucediendo, probablemente voy a tener muchas pérdidas. Entonces, lo ideal sería hacer un análisis mediante un software o hacer una medición de lo que está sucediendo. Existen en el mercado varios dispositivos que me pueden permitir atender distintas aplicaciones que yo pudiera tener. Aquí solamente hay algunas, en realidad son todas aquellas en las que se involucre electrónica de potencia. Existen filtros pasivos que son como los que vemos en la imagen. Son filtros que tienen elementos eléctricos. Su mantenimiento de estos filtros es muy sencillo, ya que no es un elemento electrónico el cual requiera para su mantenimiento o para su instalación personal muy especializado. Estos filtros son los filtros que en mi particular punto de vista debemos utilizar con mayor frecuencia. ¿Por qué? No porque los otros sean malos, sino porque estos son de un acceso más sencillo, más simple para el personal que nosotros pudiéramos tener. Esto no quiere decir que dentro de nuestras empresas la gente no sea capaz, sino simple y sencillamente que no vamos a necesitar un adiestramiento especial. Son elementos pasivos que no requieren un mantenimiento sofisticado, que no requieren para su instalación algo muy especial, ¿no? En esta imagen lo que estamos viendo es una subestación que quizás fue calculada para utilizar cierto porcentaje de carga. Resulta de que cuando está operando con cargas que pudiera tener armónicos, y no necesariamente es un variador, insisto, son todos aquellos que conviertan corriente eléctrica de corriente alterna a corriente directa, ¿no? Yo calculo mi subestación, calculo mi cableado a cierta capacidad y resulta que si yo tengo un instrumento de medición que mida RMS, pues no concuerdan mis cálculos con las mediciones de corriente que me están resultando. ¿Esto por qué?
porque las corrientes armónicas no fueron calculadas. De hecho, aquellos quienes ya calcularon las corrientes armónicas a la hora que hicieron su instalación, probablemente ya tomaron en cuenta lo que se conoce como el factor K. El factor K es un porcentaje en los transformadores que me permite que mi equipo, en lugar de que sea de cierta capacidad, en realidad sea una capacidad más alta, precisamente para soportar estas corrientes. Si dentro de mis instalaciones se hicieron esas consideraciones, qué bueno. Pero aún así, si yo utilizo un filtro, yo puedo mejorar y puedo optimizar tanto mis cableados, dejándolos más desahogados de esas corrientes, como mi propia subestación. Incluso puedo bajar su temperatura que hoy en día tiene. Si yo excedo la temperatura de mi transformador, lo que voy a provocar es acortar el tiempo de vida de mi transformador y por consecuencia voy a requerir más dinero para más mantenimientos, para en un menor tiempo tener que cambiar el aceite de mi transformador, ¿no? Entonces son gastos que se van a generar simplemente por no atender el tema que hoy nos ocupa, que son las armónicas en mis instalaciones. Si yo me decido a utilizar un filtro, en este caso un filtro pasivo, yo voy a tener la ventaja de que colocado aguas arriba de mis equipos van a absorber esas corrientes armónicas, evitando pues que estas corrientes circulen en todas mis instalaciones y que vayan y den más trabajo a mi subestación. Como ustedes pueden observar en la imagen, aquí estamos representando un equipo que probablemente al hacer la medición me haya arrojado un valor de 35% de THD. Y al colocarle el filtro, pues este valor quedó en 5.5% o quizás menor. Si ustedes observan los elementos pasivos que conforman este filtro, podrán notar que existen dos inductancias o dos reactores. Estas inductancias, uno de ellos combinado con un capacitor, nos va a dar el efecto necesario para absorber las armónicas. En la parte superior podemos observar la forma de onda que me estaría dando un variador de velocidad. Ya lo habíamos visto en una imagen anterior, que son dos picos, ¿sí?, distorsionando totalmente la forma de onda sinusoidal. Yo tengo dos picos hacia arriba y tengo dos picos hacia abajo. Una vez que utilicé un filtro pasivo, esos picos prácticamente desaparecen, creando nuevamente una forma de onda casi sinusoidal. Esto implica que mi filtro realmente está operando, que mi filtro está logrando el objetivo, está atrapando las armónicas. Aquí vale mencionar el diseño que tenemos eléctrico y mencionar las ventajas que me está brindando. Si mi equipo electrónico actual lo conecto con un filtro de esta naturaleza, observemos que el primer elemento que va directamente a alimentar la corriente eléctrica que viene de la subestación es un reactor. Este reactor me va a ayudar a atenuar las corrientes del propio trabajo del motor. Si yo arranco un motor, generalmente se produce un pico de corriente. Si el motor tiene una carga, de repente ya no tiene carga y luego otra vez tiene una carga, se van a desarrollar picos de corriente. Estos picos de corriente se pueden ver minimizados o atenuados a través de la inductancia. Entonces estoy teniendo un beneficio adicional. No solamente estoy corrigiendo mis armónicos, sino que estoy ayudando a que los picos de corriente que se puedan generar en el trabajo mismo se vean reducidos, alargando la vida de mi electrónica. Un tercer beneficio que tengo con estos filtros es el hecho de que por contar con capacitores, no solamente atrapa los armónicos, sino que hace un efecto de corrección del factor de potencia, ayudando a reducir el mismo
en mis instalaciones. Es decir, si hoy en día mi banco de capacitores no alcanza a cubrir mis necesidades, en el momento en que yo instale estos filtros en las cargas más grandes de mi planta, voy a lograr mejorar también el factor de potencia. Y esto implica que los ahorros que yo pudiera tener, tanto en que la energía que estoy gastando es ligeramente menor, el hecho de que estoy corrigiendo el factor de potencia me reduce los cobros, pues la inversión que estoy haciendo en instalar estos filtros puede llevarme también a tener una recuperación económica de mi inversión, ¿no? Entonces, estos factores pues hay que tenerlos en cuenta. Voy a desahogar mis instalaciones, voy a tener mayor capacidad en mi subestación, voy a reducir armónicos y voy a aumentar los niveles del factor de potencia como me lo pide normalmente Comisión Federal de Electricidad. Dentro del mercado existen varias marcas. Incluso nosotros también podemos ofrecer otra marca por ahí. Pero lo interesante con esta marca, TCI, es que independientemente de la carga, otros equipos pudieran ser ligeramente mejores. Pero cuando reduzco mucho la carga, pues estos equipos pueden aumentar el nivel de THD. Sin embargo, hablando de los equipos de TCI, tengo una nivelación de armónicos más estable, ¿no? Entonces, esos son algunos de los beneficios que se pueden obtener al tener un equipo de esta marca. Dentro de las especificaciones técnicas que podemos observar, vemos incluso los rangos que tenemos para ofrecer. Hablando específicamente en 480, podemos ver que tenemos rangos desde 5 caballos hasta 900 caballos, ¿sí? Podemos encontrar filtros que nos permitan atender esas cargas. También tenemos un equipo que es totalmente electrónico. Al igual que el anterior, nos sirve para atender las necesidades de las distintas aplicaciones que pudiéramos tener utilizando equipo electrónico. Sin embargo, este dispositivo se maneja de una forma que yo puedo utilizar la capacidad del mismo. Por ejemplo, si mi equipo es para 90 amperes, puedo dedicar solamente 45 amperes para la corrección del factor de potencia. Y el resto lo puedo utilizar para hacer la corrección de armónicos o viceversa, ¿no? Yo puedo tener el 45% para corrección de armónicos y el resto utilizarlo para la corrección del factor de potencia. Es totalmente programable, yo decido. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una corriente armónica de 180 amperes y tenga en este momento un cierto capital que me permita solamente adquirir un equipo de 90 amperes. Entonces, esos 180 amperes que yo tengo con cierto nivel de THD, yo voy a poderlo corregir solo a la mitad. Es un beneficio pues, que estaría teniendo, ¿no? Ya tengo más dinero, pues yo puedo crecer, instalar otro equipo y ahora sí cubrir toda la necesidad en corriente que tenías a un principio. ¿Cómo se instalan estos equipos? ¿Cómo operan? De manera diferente, el equipo anterior se encargaba de utilizarse en un variador de velocidad, el ejemplo que observamos, y las corrientes pues eran atrapadas por la inductancia y el capacitor, que propiamente es un filtro, ¿no? Existen algunas otras alternativas, voy a hacer un paréntesis, en el que pudiéramos utilizar nosotros en lugar de variadores de 6 pulsos, utilizar variadores de 18 pulsos, que son más caros, porque llevan un transformador especial y en lugar de tener solo un puente rectificador, tienen 3 puentes rectificadores, mayor número de elementos, mayor probabilidad de fallas quizás, pero aquí lo más importante, es más costoso. Si bien me da el beneficio de tener un mejor nivel de armónicos
que estoy proporcionando en mis instalaciones, el de 18 pulsos es más caro. Si yo, por ejemplo, tengo variadores comunes, como son los de 6 pulsos, y añado un filtro de armónicos, pasivo o activo, el costo de ambos pudiera ser incluso menor que utilizar un variador de 18 pulsos. Esto no quiere decir que sea malo, ¿sí? Porque yo también les puedo ofrecer este tipo de tecnología. Sin embargo, pues podemos entender con tanto el filtro pasivo como el filtro activo, yo puedo resolver esa problemática a un menor costo. Mi equipo me va a permitir, como lo mencionaba hace un momento, poder corregir mi factor de potencia a la capacidad que yo quiera y utilizar parte de esa corriente que tengo en armónicos para corregirla. ¿Cómo lo hace? Realmente, volviendo al punto en el que tenemos una aplicación convencional, pues ya sabemos, ¿no? Mi equipo consume energía y regresa corrientes que afectan mis instalaciones y afectan la temperatura de mi subestación y de mi cableado, así como de mis interruptores. La instalación del filtro activo tiene una característica muy particular. Es totalmente electrónico y en todo momento está midiendo la corriente que está demandando mi variador. En un momento dado, quizás yo tengo una instalación en donde haya ya una inductancia que ayuda a minimizar los picos de corriente que se generan en el proceso. Sin embargo, esto, como ustedes pueden ver, a diferencia del anterior, era un equipo que funcionaba en serie. En este caso, es un equipo que funciona en paralelo. ¿Y cómo opera? Bueno, pues en realidad lo que hace es que mide la corriente que consume y de ahí mide la corriente armónica que genera. Y entonces él crea una corriente idéntica, pero de valores negativos o positivos, es decir, de valores inversos. Prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo? Una vez que él detectó cuál es la forma de onda que tiene, crea una forma de onda inversa a la deformación para crear nuevamente la forma de onda sinusoidal. Si en mi equipo está manejando una corriente de 80 amperes y este es de 90, pues tengo los 80 amperes disponibles para hacer la corrección y dejar prácticamente anuladas las armónicas. Y el resto lo puedo utilizar para hacer corrección del factor de potencia, dentro de las dos habilidades que puedo programar en la pantalla. Entonces, si ustedes observan, el filtro es totalmente diferente. Inconvenientes. Los inconvenientes que puede tener un equipo de esta naturaleza son los mismos inconvenientes que pueda tener cualquier equipo electrónico en mis instalaciones. ¿A qué me refiero? ¿Qué será más sencillo? ¿Dañar un contactor? ¿Dañar una inductancia? ¿Dañar un capacitor de corrección del factor de potencia? ¿O dañar electrónica? Definitivamente, si la calidad de energía de mi empresa, dado a condiciones atmosféricas o a condiciones de mala calidad de Comisión Federal, así como se ven en riesgo mis equipos electrónicos, pues en el mismo nivel puede darse con mi equipo electrónico. Sin embargo, no descarto la posibilidad de utilizarlo. Puede ser que hoy en día yo no tenga problemas graves de calidad de energía y mis equipos hoy en día me han durado 10, 15, 20 años sin ningún problema. Entonces, bajo esas condiciones de calidad de energía, mi equipo puede durar también ese tiempo. No trato de desmotivar el hecho de comprar este equipo. Sin embargo, lo único que les comento con estas explicaciones es que en un momento dado pudiera ser más atractivo para mí utilizar un filtro pasivo y en un momento dado hacer una combinación híbrida entre en equipos pequeños, hablando de variadores, utilizar solo inductancias, en equipos grandes utilizar filtros pasivos y quizás para lo que reste
que sean ya cantidades de corriente menores, utilizar algún dispositivo de esta naturaleza que realmente me deje perfectas mis instalaciones, perfecta la forma de onda, y en un futuro, no muy lejano ya, cuando se apruebe la norma IEEE como algo que comisión nos pueda cobrar dentro de los recibos, pues yo ya esté preparado. Además, yo ya esté gozando de los beneficios de ahorrar dinero, de tener mis instalaciones más desahogadas, de evitar que mis subestaciones estén no sobredimensionadas, sino sobrecargadas y con una sobretemperatura. Lo que les explicaba hace un momento, el equipo detecta la forma de onda existente, crea una forma de onda inversa, la suma y a final de cuentas obtenemos una forma de onda sinusoidal. Estos equipos ya los podemos encontrar hoy en día para mi centro de control de motores. Vamos a suponer que yo ya tenga CCNs en mi empresa. Yo ya puedo pedir adicionar columnas que vengan estos filtros para ayudar a corregir los problemas de armónicos que se estén presentando en la compañía. Como podemos ver, aquí en la ficha técnica nos da información de precisamente todas las características que tenemos con este producto que me permite tener la versatilidad, ya lo he mencionado varias veces, de hacer no tan solo la corrección de los armónicos, sino también la corrección del factor de potencia y poderlo llevar hasta .98 en un momento dado de corrección del factor de potencia o más si así fuese necesario.